Hola, mi nombre es Tomás Turkington y este video es para la asignatura Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 1 de la Universidad Fermín Toro. En este caso vamos a hablar sobre el tema de la modulación en frecuencia correspondiente a la práctica 4. Los objetivos son estudiar los principales parámetros de una señal modulada en frecuencia, describir el funcionamiento del diodo Varicap, efectuar mediciones características en un modulador de frecuencia y examinar el espectro de una señal modulada en frecuencia. ¿Qué es la definición de la modulación en frecuencia? En la modulación en frecuencia, la señal portadora es variada en frecuencia proporcionalmente a la amplitud de la señal moduladora. Si la señal moduladora es Vm de t igual a B seno de omega t y la portadora es B sub c de t igual a amplitud de A por seno de omega t a una frecuencia mayor, omega mayúscula. Entonces la señal obtenida modulada en frecuencia se expresa como sigue: V sub m mayúscula de t igual a A por seno de phi mayúscula de t, donde phi mayúscula de t es el ángulo instantáneo en función de la señal moduladora. En caso de una moduladora sinusoidal, este ángulo instantáneo es el siguiente, donde K es la sensibilidad de modulación, B es la amplitud de la moduladora y omega es la frecuencia de la portadora. La señal modulada en frecuencia queda entonces como sigue. En la siguiente figura se observa cómo queda la forma de onda de una señal FM en el dominio del tiempo. Las variaciones en frecuencia corresponden proporcionalmente a las variaciones en amplitud de la señal moduladora. De esta manera, la información a transmitir es contenido en las variaciones de frecuencia de la señal FM. Observamos aquí gráficamente cómo al variar la amplitud de la señal moduladora, la señal FM varía en su frecuencia. Describir el espectro de la señal modulada. La frecuencia instantánea f de t de la señal FM, debido a la modulación sinusoidal, se convierte en lo siguiente y debe variar entre un valor mínimo de frecuencia de la señal FM y un valor máximo, es decir, f mínimo igual a esta expresión y f máximo igual a esta expresión. En base a estos valores se puede definir la desviación de frecuencia, delta f, que no es más que la máxima variación por encima y por debajo de la frecuencia de la portadora. Y es dado por la siguiente expresión: delta f igual a f max sobre f min, entre un valor de 2. El índice de modulación en frecuencia, m sub f, se define como m sub f igual a delta f sobre f minúscula, donde f minúscula es la frecuencia moduladora. Existen dos formas de describir el espectro de la señal FM. El espectro infinito o el espectro teórico se describe de una forma más complicada, pero en la práctica las armónicas de frecuencias superiores a la frecuencia central son despreciables. Por tanto, en el espectro práctico o ancho de banda práctico de una señal FM se puede expresar aproximadamente por la relación de Carson, que es la siguiente, y se puede simplificar aún más para un índice de modulación mucho menor que 1 y para un índice de modulación mucho mayor que 10. ¿Cómo funciona un modulador de frecuencia? Un modulador de frecuencia es un dispositivo que debe ser capaz de variar la frecuencia elevada de la señal portadora y también la frecuencia baja de la señal moduladora, de modo que la señal modulada en frecuencia contenga
la característica de amplitud expresada en frecuencia. Existen algunos métodos principales para llevar a cabo la modulación en frecuencia, que incluyen el método directo y otros métodos indirectos. El método directo. Por lo general, la portadora es generada, en este caso por un circuito oscilador inductor capacitivo, cuya frecuencia se varía al cambiar los valores de la inductancia y capacitancia. Por tanto, el modulador de frecuencia debe variar estos valores de inductancia y capacitancia en función de la amplitud del voltaje de la señal moduladora. Este tipo de oscilador se denomina VCO, es decir, oscilador controlado por voltaje o tensión. Se emplea un oscilador estable como el oscilador Hartley, cuya frecuencia se puede variar en función de la amplitud de la moduladora, mediante el uso de una inductancia fija y una capacidad variable. Esta se logra con el uso de diodos varactores. Esta capacidad variable, en el caso del modulador de frecuencia que vamos a utilizar en esta práctica. El oscilador Hartley se puede variar su frecuencia en amplitud de la moduladora mediante el uso de una capacidad variable, la cual se logra con el uso de diodos varactores. Los diodos varactores son dispositivos de reactancia variable porque su capacidad varía de acuerdo a la tensión inversa de polarización de los diodos y por tanto su reactancia depende de la tensión moduladora. Para estabilizar la frecuencia de la portadora se utilizan circuitos de control automático de frecuencia, AFC o PLL, Phase Locked Loop, en el cual la salida se compara con una señal de referencia para obtener una señal de error y una realimentación negativa. Luego, la señal de error es filtrada para que no sea sensible a las variaciones dentro del ancho de banda de la moduladora, dado a que estas variaciones son las que modulan la salida del oscilador controlado por voltaje. Métodos indirectos. La modulación en fase. Este método se utiliza para la modulación de frecuencia, agregando un integrador a la entrada de la señal moduladora, de esta manera modelando por medio de la modulación de fase la modulación en frecuencia. Actividades del laboratorio. Experimento número 1. Curva característica de modulación. Observamos las instrucciones que se deben seguir para realizar esta práctica y observamos acá el diagrama o el circuito de un modulador FM. Y resumiendo la actividad, permite observar la curva característica de modulación que se basa en los valores de la frecuencia de salida del oscilador en función de la tensión o amplitud de la señal moduladora V. Se emplea para ello el circuito del oscilador controlado por voltaje VCO1, que se observa en la figura 2 como modulador de frecuencia. Se simula mediante el potenciómetro, comando frequency, la variación de la amplitud de la moduladora, ya que no se aplica en este caso una señal moduladora al terminal modulator in. Se ajusta el nivel de amplificación de la salida al máximo mediante el Level 3. Por acá se selecciona la frecuencia central de la señal FM mediante RV2 en un valor mínimo y la escala se selecciona por el desviador en 1500 kHz. Se conecta el osciloscopio a la salida RF FM out en la terminal TP6 a fin de observar gráficamente la frecuencia y la amplitud de la señal FM resultante. Se conecta un voltímetro al cursor del potenciómetro de regulación de la frecuencia TP4 a fin de medir las variaciones en tensión de la señal moduladora. Luego iniciamos la simulación haciendo variar la tensión
del comando frequency por pasos de 0.5 volts y se apunta en una tabla la tensión y frecuencia de la señal modulada correspondientes a cada variación de amplitud de la moduladora. Graficando los valores de tensión y frecuencia medidos, se obtiene una curva semejante a la figura 3, donde tenemos la frecuencia de la señal modulada versus o en función del voltaje o la amplitud de la señal moduladora. La pregunta Q2 en relación a la sensibilidad del modulador dice: suponga que se haga funcionar el modulador en el trozo de curva comprendido entre 700 y 1300 kHz de frecuencia centrada en 1000 kHz, siendo la sensibilidad definida por la siguiente ecuación, donde f de b es la frecuencia instantánea de la tensión moduladora B. Tenemos acá la curva de la sensibilidad y si observamos que los valores que se nos han dado están marcados acá, 1300 y 700 Hz, y el voltaje en la frecuencia de 1000 Hz, la frecuencia central. Entonces hallamos la desviación en frecuencia como sigue, y luego hallamos la sensibilidad y nos da un valor de 200 kHz por voltio para la sensibilidad. Experimento número 2. Desviación de frecuencia e índice de modulación. Tenemos aquí las instrucciones que se nos han solicitado a fin de observar en el osciloscopio la desviación máxima de frecuencia, delta F, y el índice de modulación de la señal modulada en frecuencia. En este caso aplicamos una señal moduladora de amplitud aproximadamente 1 voltio pico pico, como dice aquí, aplicada a modulator in, y frecuencia 1 kHz. En el osciloscopio se obtiene la forma de onda de salida en la terminal RF MF out y luego se calcula la desviación de frecuencia con los valores indicados por el osciloscopio, F máximo y F mínimo, como se indica en la fórmula correspondiente que ya hemos mencionado, y finalmente calculamos el índice de modulación de la señal modulada en frecuencia mediante el uso del valor hallado para la desviación en frecuencia. Corresponden a realizar estos cálculos en base a los valores medidos por el osciloscopio. Las preguntas Q5 y Q6 nos dicen: si al aumentar la amplitud de la señal moduladora, ¿qué se nota en la señal modulada? Se nota que aumenta la desviación de frecuencia en la señal modulada. Si aumentamos hasta 10 kHz la frecuencia de la señal moduladora, ¿qué se nota en la señal modulada? La desviación de la frecuencia debe permanecer invariada, ya que no se está modificando su amplitud. Tenemos el cuestionario en cuanto a preguntas prácticas sobre los temas vistos en este experimento. En cuanto a la desviación de frecuencia de la portadora, el índice de modulación, la frecuencia máxima instantánea y el espectro teórico de la señal modulada. El espectro teórico y la banda real, el espectro real. Experimento número 3. Espectro de la señal FM. En este experimento se desea observar el espectro de la señal modulada en FM en el dominio de la frecuencia por medio de la pantalla del osciloscopio. Se observa que al variar la amplitud de la señal moduladora, se observará el aumento de la desviación de frecuencia en el espectro de la señal FM, limitado por un filtro de 455 kHz, como fue indicado en el diagrama de bloques para esta actividad.